Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro capítulo, episodio, como tú le quieras llamar, de Tu Palabra en Casa. Mi nombre es Exe Montenegro, soy teólogo del Centro de Estudios y Editorial Cristiana León de Judá y también soy parte de la Iglesia Fuente de Gracia y Vida. El día de hoy quiero compartirte un salmo súper conocido. Lo han utilizado en muchos de sus partes para canciones y es el Salmo 18. El Salmo 18 es el más extenso de los que pudo haber escrito David, pero también tiene una historia muy linda detrás y quiero compartírtela. Pero antes de eso quiero que te suscribas aquí para que activa la campanita también para que te lleguen todas las notificaciones de todas nuestras nuevas prédicas. Tenemos el lindo desafío de abarcar los 150 salmos, así que va a ser un tiempo muy entretenido y queremos que tú seas parte de esto. Déjanos tus comentarios, comparte, suscríbete para que esto llegue a más y más personas. Bien, como te decía, el Salmo 18 es un salmo súper conocido y quiero que me acompañes a leerlo. Dice así: Acción de gracias por la victoria. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde sus templos y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia y sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como a polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este salmo tiene un contexto bastante especial. Este salmo también está descrito en 2 de Samuel 21. Y cuando lo escribe David, venía pasando varias cosas. David venía de una crisis provocada por Saúl. Estamos hablando que el pueblo de Israel venía de estar pasando por 3 años de una hambruna bastante feroz. ¿Por qué? Porque Saúl le había hecho mucho daño a los gabaonitas. Ellos, como venganza, le pidieron a David 7 hombres de la casa de Saúl para ahorcarlos delante de Jehová. Suena bastante macabro, pero era la forma en que ellos tenían de quitar el agravio por todo el daño que Saúl le había hecho y que por eso Dios estaba castigando a la tierra. David tuvo que lamentablemente acceder. Los gabaonitas ajusticiaron a estas 7 personas que eran de la casa de Saúl y Dios tuvo piedad del país. Pero también David estaba teniendo nuevamente una guerra con los filisteos y incluso David salió a la guerra y casi murió porque ya no tenía las mismas fuerzas de antes, ya tenía un poco más de edad. Incluso sus soldados le juraron que no iba a salir más a la pelea con ellos porque se iba a perder este líder que tenía el pueblo de Israel. ¿Quién era este David que escribe este salmo? Era un David ya bastante mayor. Estaba cerca del término de su reinado, no de su muerte. Estamos hablando de que David muere ya dejando de ser rey porque él le entrega su trono a Salomón antes de morir. Y él era un hombre que estaba agradecido por todo el favor que Dios le había dado durante los años de su vida. Este salmo está casi en su totalidad, como yo les decía en 2 de Samuel. Y es un salmo de alabanza. Este salmo en el original griego tiene por nombre para el fin. ¿Por qué? Porque David lo estaba escribiendo en el final de su vida pública como una forma de dejar un legado de agradecimiento a quien se lo dio todo y como una forma de decirle a los que le iban a venir después todas las maravillas que Dios podía hacer con aquellos que le amaran y que le buscaran de forma sincera. También los versículos 43 al 50 tienen un fuerte mensaje profético en lo mesiánico, en la cual David también habla un poco de este pacto que Dios establece con él, en el cual desde su trono no iba a faltar rey y que iba a nacer de él el Mesías. Este salmo, como ustedes ya se acaban de dar cuenta, es bastante largo. ¿Cómo lo vamos a abordar para que lo podamos estudiar mejor y comprender y le podamos sacar toda esta riqueza que está aquí y la podamos aplicar cada día y podamos nutrir nuestros corazones? Lo vamos a dividir en 3 secciones. Estamos hablando de que hay una sección introductoria formada por los primeros versículos, después vienen 3 secciones interiores y una conclusión del salmo propiamente tal. Los versículos 1 y 3 son esta sección introductoria que yo te acabo de mencionar y ellos hablan de esta alabanza inicial. Estamos hablando de que David establece al Señor como su refugio y de esa forma él lo expone. El versículo 1, cuando habla de la palabra
te amo, cuando ocupa te amo, oh Jehová, no está hablando de una forma usual en el hebreo, sino que no habla de un amor así simplemente yo te amo y no, era un amor nacido de un conocimiento íntimo y profundo. Incluso no es el amor de pareja, no es el amor de hijos, sino que es un amor que nace de un conocimiento muy, muy profundo, de un largo tiempo conversando y compartiendo. Y eso se da porque David gastaba mucho de su tiempo en estar buscando a Dios en el santuario. De esa forma él pudo tener una cercanía con Dios que le permitía expresar este amor de una forma muy peculiar que ni siquiera en el hebreo era tan común el uso. El versículo 2 nos habla de esta roca de protección. ¿Por qué? Porque David siempre fue protegido por Dios de muchos enemigos. Por nombrarte algunos, tenemos a Saúl, tenemos a Goliat, también lo defendió de los filisteos, incluso de su propio hijo Absalón. Y es aquí donde David muestra y expone a Dios como un refugio eterno e insondable. Todas las personas que buscan la protección de Dios, si logran comprender este salmo, se van a dar cuenta de hasta dónde la protección de Dios puede llegar. No hay enemigo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, no hay nada en esta tierra que haya sido creado por Dios y que incluso haya sido creado por cualquier otra cosa, que pueda con este Dios que te refugia y que te protege en lo más profundo de su seno. Y cuando en el versículo 3 habla de invocar, habla de una única ayuda. Es decir, Dios es un refugio porque es la única ayuda en la cual el ser humano, el que realmente le ama, puede confiar y le va a dar resultados. Pero esta invocación no habla simplemente de como un mantra o como algo que tú, no sé, te encomienda y dices, no, yo invoqué a Jehová y Él vino a mí a salvarme. No. Esto tiene que ver con una cercanía, con una relación, con algo que tiene que tener cierto contacto con Dios. A través de una búsqueda constante, a través de una búsqueda concreta y sistemática hacia Él. Es un Dios que actúa y oye en consecuencia del nivel de intensidad con el que nosotros buscamos a Dios. Después se abren estas tres secciones interiores y la primera abarca los versículos 4 al 19. El versículo 4 está dividido en dos partes. La primera parte, cuando habla de lazos de ligaduras de muerte o lazos de muerte, como dicen algunas versiones, habla de un peligro constante. La vida de David siempre se mantuvo bajo un peligro constante. Muchas veces ese peligro fue provocado por lo que Dios le mandó a hacer, como cuando fue perseguido por Saúl, y a veces también por sus propios errores. Cuando hablamos de que fue cercado por el infierno, y este temor que eso tenía, era una figura muy común en la literatura judía del cercar el infierno, porque tiene que ver con que las fuerzas del infierno son capaces de apersonarse, esa es la mejor forma de describirlo, y rodearte para hacerte daño. Pero estos lazos de muerte, cuando tú tienes a Dios como único refugio, y como David lo entendía, nunca te iban a tocar a pesar de que hubieran dificultades. Y eso en la otra parte del versículo 4 se nota. Cuando hablamos de torrentes de perversidad, habla de que los poderes del mal y la muerte a menudo son comparados con una poderosa inundación, con algo que viene y te arrastra como un aluvión, pero es ahí donde Dios está atento al clamor de sus hijos para extender su mano. Y de ahí la frase desde su templo. Es un Dios que actúa desde lo más alto del cielo en favor de quienes les ama. Dios oye las oraciones fervorosas de los que realmente buscan de corazón a un Dios en medio de la angustia y que continuamente están buscándole, lo están buscando, y lo único que anhelan es amarle realmente. Es lo que Jesús nos habla en el Sermón del Monte cuando nos habla de buscar primero la justicia de Dios y su añadidura.
Muchas veces, y David en este versículo lo está haciendo notar. David primero buscó hacerse justo. Él primero quiso amar a Dios y conocerlo. Es por eso que cuando él comete su pecado, cuando cae, comete el adulterio y todo eso, él no le importaba el reino, no le importaba la familia, no le importaba nada. Él lo único que quería era seguir con Dios, seguir teniendo esa cercanía y que Dios no lo quitara de su presencia. Eso habla de un David que sabía lo que Dios quería de él. Dios no quería el líder militar, Dios no quería el rey, Dios ni siquiera quería el pastor de ovejas. Dios quería a aquel hombre simple, que él mismo llamó desde un montón de ovejas, para ponerlo como el rey más importante y sobre el cual estableció un pacto, por el cual nosotros también pudimos acercarnos a Jesucristo y ahora tener entrada directa con el Padre. El versículo 7 también podemos dividirlo en dos y habla de esta imagen poética de que la tierra fue conmovida y tembló. Esto habla de que Dios demuestra su poder y hace que todo se le someta, porque no hay nada imposible para Dios cuando Él quiere salvar a sus hijos. Y la otra parte del versículo 7, cuando habla de que se conmovieron los cimientos de los montes, es porque la cultura judía tiene mucho apego a los montes. Para ellos los montes es el lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, y que son cosas muy antiguas que están establecidas desde el principio del tiempo. Es por eso que lo establecido y lo perpetuo, que son estos montes, se rinden ante Dios y no hay nada que pueda detener su accionar. Las montañas también han servido como refugio natural de los pueblos. Nosotros mismos acá en Chile somos protegidos muchas veces de los vientos y de otras inclemencias climáticas gracias a la cordillera de los Andes, que puntualmente en esta parte se da a sus alturas más altas. Imagínense eso ocupado como una imagen poética por David para hablar de una protección, y que hasta eso es capaz de caer cuando Dios se manifiesta en favor de sus hijos. El versículo 8 habla de esta personificación un poco de Dios, cuando habla de que humo subió de su nariz y de su boca salió este fuego consumidor. Son formas humanizadas de ejemplificar la ira de Dios. El humo y el fuego son casi siempre han acompañado una teofanía, que es la revelación visible de Dios. Si es que nos retrocedemos un poco hacia el Éxodo, vemos cómo Dios se manifiesta a través de la zarza ardiente, o cómo Él a través del fuego y del humo, y de cómo el monte de Dios temblaba, se veía humo, y todo eso era porque estaba la teofanía de Dios, esta presentación visible de Dios ante Moisés. Y que bueno, tú recuerdas que se tuvo que poner un velo porque la presencia de Dios había impactado tanto su rostro que brillaba. Las teofanías provocan eso. Estamos hablando de que David pudo haber, como él adoraba directamente en el templo, pudo haber incluso ser testigo de teofanías que no fueron escritas así directamente, sino que él ocupó el lenguaje poético para explicárnoslas. Y con esto podemos entender de que Dios muestra su ira contra quienes se levantan contra un pueblo, y Él muestra toda su majestad como una forma de decir: aquí estoy yo y con mi pueblo no te metes. Después avanzamos hacia el versículo 9 y ahí hay algo muy bonito que dice: inclinó los cielos y descendió. Cuando hablamos de inclinar los cielos, es una frontera. Estamos hablando de que para la concepción judía de lo físico, en el cielo se termina el plano terrenal, y de ahí empiezan los dominios de Dios. Y Dios es capaz de doblar el cielo para acercarse a nosotros y de esta forma intervenir en nuestro favor. Y es como lo que hizo Jesús un poco. Jesús es la manifestación de este Dios en el cielo, atrayendo un poco del cielo humanizado y corporizado en él, para que nosotros pudiéramos tener una imagen del Padre a la cual nosotros pudiéramos creer.
Y después la otra parte del versículo 6, cuando habla de esas tinieblas bajo sus pies, es Dios representado como viniendo en las nubes, como estas tormentas de arena que se levantaban en el desierto cuando venía un gran ejército para la batalla. Es una representación bastante recurrente en la Biblia, no necesariamente en el Antiguo Testamento, porque también la podemos ver en Apocalipsis. Y en el Nuevo Testamento Jesús es representado volviendo en las nubes, lo que te digo de Apocalipsis. Todo esto David lo expone para demostrar que todo el poder de Dios está a favor de nosotros a la hora de nosotros solicitar auxilio. Otra cosa que también te puede parecer muy interesante está en el versículo 10, cuando dice: cabalgó sobre un querubín y voló. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios, y eso lo podemos ver también mucho más profundo. Ahora por tiempo no te lo voy a poder explayar un poco, pero es lo que podemos ver al comienzo del libro de Ezequiel, puntualmente en Ezequiel 1:10. Y habla de que si eres capaz de ver a Dios, es que significa de que has llegado a un nivel de cercanía con Dios bastante importante. Y ahí es donde estamos hablando de que sin santidad nadie verá a Dios. Si los querubines eran los que estaban, según la visión de Ezequiel, ellos estaban antes de que tú pudieras ver a Dios. Estos querubines protectores, que incluso en el mismo Ezequiel y también Isaías hablan de que era una de las funciones de Luzbel antes de su caída, era estar antes de que todo el mundo se pudiera acercar a Dios, porque la santidad de Dios es algo que en nuestra capacidad humana jamás vamos a poder entender. Entonces, el hecho de que Dios, de que David esté utilizando la figura de un Dios que cabalga sobre un querubín y vuela, habla de que nadie por sus propios medios es capaz de llegar a Él, sino que Dios, a través de una búsqueda, de una oración, de un clamor, es capaz de agotar todos los medios para ir a salvarnos. Y es lo que también complementa muy bien el versículo 11 cuando hablamos de escondedero, porque es un Dios que está vedado para los hombres, pero que se manifiesta ante ellos a la hora de establecer la protección sobre los que le aman y los que le buscan. Es capaz de incluso deshacer nubes, es capaz de desarmar todo y de que incluso Él mismo rompa su propia gloria por nosotros, como lo dice un poco más allá del versículo 12. Pero los versículos 3 al 15 nos demuestran claramente de que Dios se manifiesta en su propia creación como respuesta de la angustia y de la búsqueda de los que le aman, y Él trae libertad y salvación. Las muchas aguas que los versículos del 16 al 19 nos hablan son las dificultades, pero Él siempre está ahí para salvarnos. ¿Recuerdas el episodio de cuando Jesús se para sobre la barca y le grita a la tempestad y ésta se calma? Es lo mismo que está diciendo en un lenguaje muy poético y profundo David. Recuerda que Jesús también es Dios. Entonces Él está manifestando su gloria para proteger a sus discípulos. Dios manifiesta su gloria para protegernos a nosotros. Después viene los versículos 20 al 30, son esta segunda de la parte intermedia, es la segunda alabanza o una alabanza central, y habla de el Señor como un refugio. Los versículos 20 al 24 nos muestran a un David hablando del por qué Dios ha sido así con él, no como una recriminación ni como sacando en cara, sino como una lección de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Justicia, que guardemos sus caminos, que nuestra vida no sea una vida de impiedad, sino que sea una vida apegada a sus estatutos y que haya rectitud en nosotros y que nos alejemos de la maldad. Dios trae recompensas a quienes viven una vida como Él la pide. Y eso es lo que les choca al mundo, y es por eso que el mensaje de la cruz era considerado dentro del contexto romano y hasta el día de hoy un mensaje de locura. ¿Por qué?
Porque nadie puede entender que haciendo las cosas buenas, obviamente, no te vaya bien. Pero sí te va bien. Porque cuando Dios ve a una persona justa, que guarda sus caminos, que vive en santidad, apegado a sus estatutos, que es recto, y que se aleja de la maldad, esa persona, junto con tener salvación, Dios actúa a favor de ella siempre. Siempre. Y es lo que el mundo no entiende, porque el mundo va a querer que tú establezcas un punto de justicia como Él la da. Pero David tenía claro que la única justicia que para él era válida era la que Dios le había enseñado. Y es lo que habla también los versículos 25 al 30. Habla de ser misericordioso, y eso alude a la bondad que Dios tiene con los suyos, pero que también debiera ser un reflejo de parte de nosotros. Porque ahí dice: con el misericordioso te mostrará misericordioso. O sea, si nosotros, aparte de lo que yo te acabo de mencionar, nos comportamos de forma misericordiosa, Dios se va a mostrar misericordioso con nosotros. Lo que pasa es que estamos viviendo en una época en que el Evangelio está pensando en una visión bastante ególatra. Estamos hablando de que es para mí las bondades de Dios, yo las quiero vivir en mi propio club, yo las quiero vivir en mi propio grupito, y que el mundo para afuera se friegue, se joda. No. Nosotros debemos ser el reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios ha permitido salvarte, quizás de qué cosa, yo te contara, no terminaríamos nunca. Pero si yo te contara las cosas lindas que Dios ha hecho conmigo, te darías cuenta de este punto. David había entendido de que nosotros teníamos que ser reflejo de lo que Dios había hecho por nosotros. Es por eso que él escribe este salmo como un legado para los demás, para los que lo iban a suceder, para Salomón y para todos los que siguieran de ahí para adelante. Y los que miles de años después acariciamos los salmos para poder entender esto y que lo podamos convertir en algo que podamos aplicar en nuestro día a día. La otra parte del versículo 25 habla de rectitud. No me voy a explayar mucho más, pero solamente te puedo decir de que Dios cumple su pacto siempre y es propicio con alguien que vive en integridad. Los versículos 26 al 27 hablan de que Dios muestra todos sus atributos a quienes sí son santos, a quienes y también Él muestra su justo juicio con los malvados, y que trae salvación a los que sufren en manos de otros, garantizándoles castigo a los demás altivos y arrogantes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por situaciones súper injustas? Y que a veces incluso no hemos podido nunca ver la justicia. Ahora mismo, en el momento en que se está grabando este video, han pasado muchas cosas en Chile que son dignas de este salmo. O sea, se hace muy contemporáneo en la fecha en que estamos explicándote esto. Gente que debiera estar tras las rejas por haber hecho daño no está. Gente que está libre por las calles asesinando y raptando. Y la justicia de Dios aún no se manifiesta. Y quiero creer que no se manifiesta porque nosotros como iglesia nos hemos dejado estar y no la hemos manifestado. Como iglesia tal vez no hemos sido tan íntegros y tan rectos. Tal vez como iglesia no hemos sabido interpretar esto y exponer a Dios como Jesús lo expuso y nos lo enseñó. Decimos ser discípulos de Cristo, pero no hemos vivido como tales, sino que nos hemos encerrado. Y lo único que hemos provocado con eso sea de que el mundo sufra por no entender lo que Dios tiene para este mundo, que es salvación, luz y vida eterna. El versículo 28, que dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, habla de que Dios trae luz a su pueblo. ¿Por intermedio de qué? De su palabra. Su palabra expresa todo lo que yo ya antes te he expuesto. Su palabra quita las vendas y trae libertad. Muchas personas dicen que son libres, pero no es una libertad tal, porque mucha gente le dice lo que tiene que hacer. O sea, estamos ahora presos del internet. Muchas veces
estoy hablando de lo que pasó hace muchos años. Yo por mi profesión he estado expuesto al internet desde mediados de los 90. Y antiguamente el internet se convertía en el refugio del cual escapábamos de este mundo loco. Nos podíamos conectar con gente que estaba en otros países, compartir fotos o simplemente conversar. Y eso hacía que este mundo tan destructivo en el internet no existiera. Ahora escapamos del internet al mundo para vivir lejos del internet, porque el internet destruye, el internet nos golpea, el internet nos... Incluso el internet llena de doctrinas erróneas a la iglesia. Y es ahí donde se hace imperativo vivir una vida de rectitud, y en el único lugar donde nosotros podemos encontrar rectitud es en las páginas de la Biblia. Pablo dice que contra tales cosas, por lo que está escrito en la palabra, no hay ley humana que pueda contra ella. Porque toda la ley del hombre, toda la ética del hombre, si es basada en la Escritura, ninguna ley humana va a poder contra ti. Entonces, si la Biblia nos demanda a vivir íntegramente, rectamente, con misericordia, y sabiendo que si cumplimos todo eso, Dios va a actuar como un poderoso gigante, como una roca protectora y fuerte, ¿no crees que vivir por la Biblia tiene sentido? Fíjate que David, como vivía en el templo, adorando siempre, él podía escuchar al sumo sacerdote y él podía acceder a esto. Es más, en el Pentateuco, Dios le dijo a Moisés de que si algún día había rey, el rey iba a tener que tener una copia del libro de la ley y que tenía que estudiarla. Y que tenía que estar con él acompañándolo siempre. ¿Por qué crees tú? Porque es en este lugar donde está lo mejor para el hombre, lo mejor para la mujer, lo mejor para la familia, lo mejor para el mundo. Y David lo tenía sumamente claro. Y es por eso que dice cuando que tú ibas a encender mi lámpara, es porque a través de su palabra iba a tener una comprensión más fuerte, más poderosa y más profunda de lo que Dios quería de él y de cómo él podía actuar en favor de un pueblo por intermedio de él como gobernante. En Dios conseguimos todo. Él nos da la victoria, como lo podemos ver en el versículo 29. Él da la victoria a los que le aman, a los que cumplen sus estatutos. Y el versículo 30 vuelve a retomar la palabra porque dice muy claramente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, que es escudo, y escudo es a todos los que le esperan. Acrisolar es cuando tú agarras un metal y le empiezas a pegar para que agarre forma y agarre firmeza. Imagínate la palabra como un escudo. Jesús mismo lo utilizó como un escudo. ¿Te acuerdas cuando fue tentado al diablo, que le esgripió? ¿Qué fue lo que le tiró? Le tiró Biblia, le tiró palabra. La palabra es la que nos guía a ser mejor reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y aparte que a través de la palabra tenemos herramientas para resistir los tiempos malos, para aprovechar y fructificar en los tiempos buenos, y también para escapar de la tentación y ayudar a los demás a salir del hoyo, incluso salir nosotros mismos del hoyo en el que podamos estar. Los versículos 31 y 45 son esta tercera división de la segunda parte, y hablan de lo que el Señor hace a través del rey. Los versículos 31 al 35 son cualidades de un rey guerrero, tal cual como lo podemos leer en Deuteronomio 17, al 14 al 20. La pregunta retórica del versículo 31 enfatiza que nadie hay como el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, como gente que somos parte de su pueblo, que somos llamados hijos de Dios por intermedio de Jesucristo, recibimos poder por medio del Espíritu Santo.
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos rectifica el camino, nos pone en lugares de descanso, nos permite acceder a la presencia de Dios, nos da fuerza para llevar a cabo su obra y vencer al mundo, y aparte nos protege mediante la salvación, que es por una fe activa. En ella tenemos protección ante el desánimo y en medio también de la confusión. O sea, imagínate todo eso simplemente por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para darnos poder y guiarnos, para que nosotros podamos tener esta garantía de que somos sus hijos, aquí, palpable, y que podamos sentir que Dios está con nosotros y que somos parte de Él. El versículo 36, cuando dice que sus pies no han resbalado, habla de que David puso su vida en las manos de Dios. Él se abandonó completamente en Dios. Él decidió voluntariamente entregar su vida y que Dios lo guiara por donde fuera. Él, si bien en algunos momentos tuvo pena y expuso sus quejas ante el Señor, pero él siempre supo que estando al lado de Él y dejándose guiar por Él, nunca iba a terminar mal. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos nuestra confianza en otra gente? Porque a veces nosotros ponemos confianza a lo mejor en un gobierno, ponemos confianza en algún líder político o religioso, en alguna ideología. ¿Y por qué no venimos a esto que es tan sencillo, abandonar nuestra vida? Claro, la tendencia del ser humano es a controlar su propia vida. Pero te lo dice alguien que sí se abandonó su brazo, aunque a veces todavía, como pescado en la red, hay algo en mí que se resiste. Pero si bien han habido tiempos duros, como hablan unos versículos más adelante, en algunos salmos más adelante, que algún día llegaremos allá, que si bien vienen tiempos duros y viene aflicción, Él aparece ahí como un poderoso gigante para cuidarte y protegerse. Por eso dice que David que sus pies no resbalaron. El que falló fue él, por su pecado, y él también lo reconoce. David nunca escondió su pecado. Así que tú te das cuenta, en salmos posteriores como el 51, es David mismo exponiendo su pecado. Él nunca le echó la culpa a Dios de su pecado. Él se culpó y él le pidió misericordia a Dios. Pero él sabía que el camino de Dios siempre fue llano para él. Cuando él se mantuvo en Dios, la senda fue siempre lisa. Cuando él se equivocó, la cosa se puso difícil, pero aún así Dios intervino en favor de David. Y esto también ilustra un poco la firme fe que Dios le dio a David como don. Una fe que superaba el entendimiento de la época. ¿Cómo David podía, y es lo que les desconcertó a todos, cuando David se va a ayunar, cuando nace el hijo que tuvo cuando pecó? Es que lo que hace David, se pone a orar y ayunar. No se preocupa del niño. Y después, cuando ya el niño lamentablemente fallece, él se baña y sigue su vida como si nada. ¿Por qué fue eso? Porque él sabía que si Dios así lo quiso, así era, y no podía discutir contra eso. Es por eso que Jesús siempre nos mostró de que hacer la voluntad del Padre no tenía no podíamos contrarrestarlo con nada, no podíamos cuestionarlo con nada. Es por eso que mucha gente quiere vivir un evangelio donde no se haga la voluntad de Dios, aún sabiendo que las bendiciones y beneficios que esto trae, pero es más fuerte el hacer las cosas a mi modo que como Dios me las pide que haga. Los versículos 37 al 42 hablan de que en muchas ilustraciones antiguas se ve a los conquistados bajo los conquistadores o inclinados ante ellos. Todas las guerras que David libró durante su reinado tuvieron éxito. Hubieron batallas que se perdieron, pero nunca hubo una guerra que él haya perdido. Y además su reino se extendió de tal forma que sus fronteras partían desde el Mediterráneo hasta el desierto de Arabia y desde el Mar Rojo hasta el Éufrates. Era un imperio, ya no era reino, era un imperio. Así lo consideran algunos historiadores, que durante el reinado de David
y de Salomón, Israel no fue un reino, fue un imperio poderoso, en el cual reinos ni siquiera se atrevían a acercarse y preferían ser vasallos. Como Tiro, que tenía mucho comercio y tenía mucha riqueza y podía haber contratado mercenarios y todo el mundo, no, ni siquiera se atrevió a acercarse. ¿Por qué? Porque todos vieron a un Dios actuando a favor de un rey que le amaba y que le permitió expandirse de tal forma que hasta el día de hoy Israel quiere volver a esas fronteras, porque lo consideran la expansión histórica que Dios le permitió tener a David. Para si es que tú no lo sabías. Es más, David incluso logró sacar a las tribus que vienen en Jerusalén y ahí estableció su capital y estableció el culto a Jehová. Ahí mismo, en aquel tabernáculo que después Salomón le construyó un templo al Señor. Todos sus enemigos, David los vio caer. A todos. Todos sus enemigos cayeron y los que no se hicieron enemigos, los que no libraron guerra, se convirtieron en pueblos tributarios y vasallos. Incluso David ganó guerras civiles contra su propio hijo. Y es más, digo guerras civiles porque todos pensamos en Absalón. Al final de su reino también tuvo una guerra civil con uno de sus hijos y él abdicó en favor de Salomón. Ahí cuando tengamos un poco más de tiempo te lo comento. Y los versículos 43 al 45, David habla de lo que Dios ha puesto en su mano. Y mira todo lo que Dios le permitió a David. Pacificó al pueblo después de Saúl y Absalón. Tuvo pueblos vasallos que le sirvieron, que le pagaron tributos y que incluso en el reinado de Salomón aportaron con materiales para la construcción del templo. Y pueblos como Filistea nunca pudieron con él. Y ese es el respaldo de Dios actuando. Mucha gente se pregunta cómo a este hermano le va bien o a esta persona le va así, y es porque a veces la gente se da cuenta de esto y es un Dios que te permite eso, pero porque hay una relación de cercanía. Hay gente que dice, pucha, a mí me va mal, voy a la iglesia todos los días y parecía que no me pasara nada. ¿Pero has entregado realmente tu vida al Señor? ¿Has dejado que Él actúe en tu vida y que Él se haga dueño de tu vida y que Él te guíe? David lo entendió y es por eso que Dios lo puso en un lugar muy alto y estableció incluso un pacto con Él. La última parte del del Salmo 18 corresponde a los versículos 46 al 50. Los versículos 46 al 48 es una conclusión en forma de alabanza. David está reconociendo de que durante su vida Dios fue una roca, es decir, un fundamento para él, que fue un Dios de salvación que lo libró de varias. Es un Dios que lo vengó, porque todos los que quisieron los que le quisieron hacer mal a David terminaron mal. Un Dios que sometió pueblos para él y todos sus vecinos o fueron vencidos o se convirtieron en sus vasallos, que le libró de enemigos feroces incluso en su propia familia, lo elevó, lo puso con un nombre honrado y respetable. Incluso estableció un pacto con él y terminó su vida libre de violencia, protegido. Su vida fue preservada hasta el final, hasta viejito. Los versículos 49 y 50 hablan de cómo David expuso la misericordia de Dios y todo eso ante las naciones. Pablo en Romanos 15:9 cita esto como cumplido en Cristo, quien trae a los gentiles para que se sumen en su alabanza al Dios Padre. O sea, Pablo, en su profundo conocimiento de la doctrina judía, él expone de que Jesús, él expone en Romanos de que Jesús vino a hacer este canto de alabanza porque David a través de Cristo, acuérdense que Cristo nace, es descendiente de David por la línea de José. Él a través de Jesucristo habla a las naciones de las maravillas de este Dios, de este único Dios. Y el versículo 50 habla de este ungido. Durante su coronación,
estoy hablando del rey de Israel, era ungido con aceite por el sumo sacerdote. Jesucristo, que era el Señor de David y al mismo tiempo su descendiente, finalmente cumple este salmo. ¿Recuerdas cuando Juan bautiza a Jesús? Es esto. Y esta es la parte de profecía mesiánica que yo te comenté al inicio de lo que estamos compartiendo. Es Jesús quien está cumpliendo lo que David está diciendo en estos versículos. Jesús, a través de este ungimiento por este sumo sacerdote, porque recuerda que Juan venía de familia sacerdotal. Juan, a través del bautismo, lo unge y el Espíritu viene sobre él y se convierte en aquel que anuncia a todo el mundo las maravillas de Dios. De este modo se cumple el pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 7, del 8 al 16. Llevamos harto tiempo conversando, ha sido un salmo bien largo, pero para ir terminando quiero que te quedes con un par de cosas. Creo que es importante que nosotros sepamos lo que es un legado de agradecimiento y alabanza. Muchos de nosotros, a lo mejor tú no, pero muchos de nosotros, si estamos aquí, ha sido porque alguien le habló de Dios, a alguien cercano a nosotros o a nosotros mismos. Hace muchos años atrás, más de 60 años, una persona le entregó un sobre a mi abuela, que estaba sufriendo mucho, en manos de mi propio abuelo. Y ella abrió ese sobre y era una invitación para ir a la iglesia. Caminó las 5 cuadras que separaban su casa del lugar donde se reunían, estando embarazada de mi papá. Y hoy día estoy aquí. Y mi hija. Espero en Dios hacer todo lo posible para que tenga su encuentro con Él. Ese es el legado que David quería dejar. Yo conozco al Dios al que sirvo. Y del Dios que te estoy hablando ahora. Puedes encontrar muchas cosas en este YouTube inmenso. Pero hubo gente que te quiere legar un agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho. Y por lo que Dios también puede hacer en ti. Hoy la iglesia no está haciendo esto. La iglesia lamentablemente no está entendiendo que también es bueno hacer esta labor de recogimiento y de reconocer lo que Dios ha hecho con ella. Estamos ante tiempos súper difíciles y es necesario que nosotros nos pongamos al frente para llevar el mensaje en este tiempo que ya se está acabando antes de que nuestro Señor vuelva. Lo único que te pido, no sé si lo estás viendo en la mañana, en la tarde o en la noche, solamente te pido que así como David, reconozcas tu condición, que hagas este ejercicio y que puedas leer junto conmigo este salmo en el cual al final de su tiempo como rey estaba queriendo dejar un legado para que todo el mundo supiera que el Dios al que él amaba, al que él sirvió, lo cuidó, lo protegió, lo salvó, y que por intermedio de él iba a venir el Salvador, que iba a permitir que tú y yo pudiéramos estar hablando de esto. Eso es lo que yo quiero compartirte el día de hoy con este salmo. Si estás ahí, quiero que cierres los ojos conmigo y me acompañes a orar. Amén.
Señor, te doy gracias, porque en el tiempo que he estado estudiando este salmo para poder compartírselo a mis amigos de YouTube, he podido entender cuán grande eres y de que como una persona que pone su confianza en ti, que clama a ti y que deja que tú guíes su vida, puede cerrar sus días diciendo que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tú preservaste su vida y que permitiste que los que les sucedieron pudieran ser igual o más bendecidos que Él. Padre Celestial, que nosotros podamos hacer eso como iglesia, que nosotros podamos reconocer lo que tú has hecho con cada uno de nosotros y se lo expongamos a los demás, a los que no te conocen. Que este salmo que lo hemos estudiado simplemente por exponer las verdades que aquí hay, que pueda ser algo que toque los corazones que se han enfriado, que caigan las vendas de aquellos que todavía siguen ciegos, de que puedas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablar a sus corazones, de que ellos puedan darse cuenta que tú eres un Dios grande, poderoso, que salva, que cuida, que preserva, y que todo eso lo has manifestado en tu Hijo Jesucristo. Señor, bendigo a todos mis amigos y amigas que están viendo o oyendo este mensaje de YouTube. Sé tú propicio con ellos y que esta palabra dé fruto en sus corazones y que se haga carne en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, como te dije, mi nombre es Exe Montenegro. Que recuerda suscribirte, aprieta la campanita para que te lleguen más salmos. Tenemos muchos más, va a venir gente que va a seguir compartiendo esto, así que no te alejes de nosotros. Que el Señor te bendiga. Un abrazo, bendiciones.